Buenas tardes, estimados amigos y todos los que nos oyen desde esta tarde en la Feria Internacional de Antropología y Historia desde el Museo de Antropología. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico, México, 1861-1903, y tenemos como invitados a Fernando Ayala Blanco y a Mercurio López Casillas. Es para mí un gusto presentar este diccionario que el INAH generosamente nos dio el mejor papel, el mejor tamaño, y quedó un libro, pues, valga la crema que le pongo a mis tacos, pero muy, muy bonito. Entonces, además de ser útil, es bello. El libro consiste en 5 secciones. La primera sección son 163 personajes con su biografía. La biografía se sale de los parámetros de la historia oficial y buscamos datos, investigamos en libros de nuevo cuño y de muy antiguo cuño, del siglo XIX, para formar las anécdotas. Entonces, cada personaje lleva su historia, lleva su comentario de una persona que lo hizo en el tiempo en que vivía este personaje. Y estos anécdotas son muy parecidas a las caricaturas y a lo que se caricaturiza de ellos. Después tenemos el retrato para que queden convencidos que los personajes que les presentamos, que no son todos, que para poder hacer una revisión completa, pues tendríamos que hacer una enciclopedia y no un diccionario. Después, el retrato nos costó muchísimo trabajo, muchísimas instituciones nos ayudaron y nos ayudó también a ellos a que corrigiéramos algunas identificaciones. Entonces ha sido un proyecto muy, muy resguardado, muy cuidado, no solo por nosotras, sino por las instituciones que nos ayudaron. Después tiene estos recortes de la caricatura para ver al personaje no solamente en su cara, sino en sus gestiones, en sus gestos, que nos ayudan a reconocer cómo se veían a ellos mismos, ¿no? Cómo los veían sus contemporáneos. Y luego, para que todo el mundo sepa de qué caricatura estamos hablando, hay un catálogo al final en el que se reproduce, pues sí, a manera de timbre, la caricatura entera. Pero el instituto también nos hizo el favor de colocarlas en la mediateca, y en la mediateca de Lina ustedes pueden ver la caricatura completa. Cada personaje lleva 4 caricaturas, 3 caricaturas, y los presidentes o los gobernantes de la República Mexicana llevan 8. Sí quisimos hacer esta distinción pues, por la frecuencia con las que salen. Don Benito Juárez tenía que ver 7, 8 caricaturas por semana de él, igual que Porfirio Díaz. El número de caricaturas sobre ellos es impresionante. No se conocían mucho las caricaturas de don Benito Juárez, porque siempre a partir de su muerte fue transformado por la magia de la imagen en un presidente totalmente opuesto a lo que la caricatura había dicho antes de su muerte. Entonces, todo el porfiriato, toda la Revolución Mexicana, el periodo del siglo XX hasta, digamos, los 70, en que el loco Valdés se le ocurrió decir Bomberito Juárez y Manguerita Maza. Entonces, como que se destapó esa imagen, ¿no? A pesar de que a él pues, le clausuraron el programa y demás. Entonces, la caricatura tradicionalmente tiene este vínculo con la política, ¿no?
se suben héroes, se bajan héroes, se contemplan otros, y depende mucho la caricatura de quién la produce, quién la patrocina y quién la ve, ¿no? Tenemos periódicos en el siglo XIX, en este periodo, pagados por muchas gentes, pagados por Benito Juárez, pagados por Porfirio, pagados por Lerdo, pagados por Riva Palacio, y entonces, o por candidatos menores que aspiraban a alguna candidatura. Entonces, no podemos generalizar que los caricaturistas siempre estaban del lado del pueblo, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues, ¿qué más les podría yo decir? Que la caricatura para mí en el siglo XIX es, junto con la fotografía, las dos medio artes menores que cambiaron la mentalidad de los ciudadanos. La caricatura introduciendo la duda, porque pues antes creíamos o creían pues todo lo que decían, ¿no? Yo me acuerdo también en el siglo XX decir, no, pues si lo dijo Zabludovsky es que es cierto, ¿no? Entonces, la introducción de la duda para mí es muy importante y se la achaco a la caricatura. Y la fotografía, pues nos volvió a un realismo. Si comparamos fotografías con esculturas de los personajes, si comparamos fotografías con pinturas de los personajes, pues vamos a encontrar a dos sujetos diferentes, embellecidos por las artes mayores, ¿no? O sea, la función de una pintura era ennoblecer al personaje. Bueno, yo los dejo con estas pequeñas notas al pie de página de la publicación de este libro que a mí y a mis compañeras nos tienen muy felices. Es un libro que yo coordiné casi durante 4 años y que las coautoras, la doctora Elia Bonilla, la doctora Gretel Ramos, la maestra Angélica Pérez y Mónica Ponce, cooperaron en unos seminarios que teníamos cada 8 días para escoger las imágenes, escoger de diferentes edades a los personajes, caracterizados por lo que eran. Si eran militares, pues preferíamos que trajeran su traje militar; si eran civiles, pues que trajeran su traje civil, y los cambios en los años, ¿no? Los años, un personaje de 20, 30 años a un personaje de 40, 50, pues cambia su fisonomía, ¿no? Entonces les agradezco mucho a ellas que hayamos llegado a buen fin con la publicación de este libro. Agradecer a Lina pues, todo lo que nos regalaron, porque para nosotros nuestro trabajo es así como un regalo, y pues agradecer a toda la gente que contribuyó con este libro. Bueno, ahora en este 15 de octubre, apenas empezando la tarde, no tienen excusa para no venir a la feria y para ver estos Zooms sin peligro de lluvia. Quisiera darle la palabra a Mercurio López Casillas, a quien todo el mundo conoce. Hasta en su propio ambiente se sabe quién es. Tiene una gran colección de periódicos, de libros, y está en todos lados, es muy generoso si uno acude a ellos, en general a los López Casillas, pero pues, Mercurio es ahora como la cabeza de la familia. A mí me ha ayudado mucho en solucionarme dudas y en prestarme imágenes. Bueno, su currículum es de 6 páginas. Entonces vamos a hablar nada más de las curadurías que ha hecho. Libros y autógrafos en el Centro Cultural Nicolás León, 1993. El sexenio me da risa, El Fisgón y el Era, Centro Cultural Nicolás León, 1994.
Carteles políticos en el taller de la gráfica popular, 1994. Alberto Beltrán, 50 años de ilustrador, 1994. Carlos Neve, como ven, vamos de la gráfica popular a Beltrán, a Neve, regresamos al siglo XIX. Leopoldo Méndez, arte degenerado, retrospectiva gráfica de Felipe Gaitán, exlibris artísticos raros y curiosos, los textos de primaria en México, El hombre de negro de 22 historietas de Helio Flores, Posada, grabador continental, Manuel Manilla, precursor de Posada, el chamaco Covarrubias y otros mexicanos famosos. Bueno, aquí le corto y guardo este currículum, que me emociona mucho leerlo, pues porque no sabía que hacías tantas cosas, mi querido Mercurio. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Esther por la invitación para presentar este libro, que es un libro realmente maravilloso. Yo desde que lo recibí quedé muy contento porque era un libro que hacía falta. Yo me acuerdo desde que era chico, mi papá vendía libros en La Lagunilla y vendía también revistas y periódicos antiguos. Y de niño me gustaba ver estas publicaciones del siglo XIX y me parecían fantásticas, pero sin embargo yo no entendía nada. Realmente no podía entender el contexto, no conocía a los personajes, aunque el dibujo me pareciera muy bueno. Conforme pasaron los años, después me tocó trabajar para el Museo de la Caricatura hace como 25 años y escribir una columna de hemerografía de revistas de caricatura mexicana, y también escribí sobre la orquesta, sobre el Aguizoto y sobre el Padre Cobos, y no había un diccionario, bueno, no había Google ni siquiera para poder consultar algunos datos importantes, alguna información. Entonces yo hubiera sido muy feliz hace 25 años de tener este libro y esta herramienta, porque me hubiera ahorrado mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Y realmente además hubiera ampliado el conocimiento de la información que yo le podía proporcionar al lector. Pero bueno, felizmente el libro ya está aquí. Hace un año falleció el caricaturista Antonio Helguera, y tiene que ver con este libro porque entrevistaron a la esposa de Antonio Helguera, caricaturista de La Jornada, y ella decía que Toño había dejado algo muy complicado, porque en sus caricaturas muchas no las había firmado, muchas no estaban con fecha y ni siquiera tenían título. Entonces, para organizar todo ese trabajo, todo eso que dejó Antonio Helguera, pues realmente es muy complicado, y ella ha tenido mucho problema. Y yo creo que si ella tuviera un diccionario contemporáneo como el que presentamos ahora, le sería muy útil. Entonces yo creo que es un trabajo que apenas se empezó y que va a continuar, espero. Y bueno, yo les traía un par de ejemplos, porque sí que considero que es una herramienta muy útil. Y hace apenas unas semanas tuve que dar una plática en Morelia sobre 10 impresos significativos del siglo XIX. Y bueno, claro que entre los impresos significativos yo llevé este periódico que se llama El Aguizote. Y particularmente en este número hay una paginita doble. Si se ve bien, espero, es esta. Y esta página doble es un curso de dibujo de José María Villasana. Y lo curioso es que Villasana nos presenta unos rasgos de cada personaje, y con esos rasgos se tienen que identificar al personaje en cuestión. Entonces, claro, yo conocía de entrada a varios, pero no a todos. Pero por fortuna ya tenía el diccionario de Esther, y entonces, claro, se trata de 8 personajes diferentes, que es José María Lafragua, el de los lentes, Sebastián Elo de Tejada, Ignacio Mejía, Ramón Guzmán, José María Iglesias, Blas Balcácer, Mariano Escobedo y Francisco Mejía. Este es muy peculiar porque a Mariano Escobedo nada más lo pone con estas 2 orejotas, y ese es el rasgo que lo define. Entonces, para mí es muy importante y muy
pues muy extraordinario de poder ahora sí consultar estas revistas y estas publicaciones decimonónicas y poder ver ahora sí de quién se trata. Ahora sí, no solo apreciar la estética de la composición o la maravilla del lápiz litográfico, sino ahora sí poder aprovechar y entender bien quiénes son los personajes y qué estaba pasando. Porque la biografía que incluye el libro es extraordinaria. A mí me gusta mucho porque ya lo leí todo el libro y vienen biografías de muchos editores y personajes que son realmente muy significativos. Está Ireneo Paz, por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, está Francisco Montes de Oca, está personajes que fueron muy fundamentales para la historia del periodismo. Entonces está también Rafael Reyes Espíndola, Victoriano Agüeros. Bueno, los principales editores del 19 están. Entonces, para mí, no solo son políticos, no solo son, sino hay gente de la cultura, hay toreros, hay, hay todo tipo de personajes y la verdad es que vale muchísimo la pena consultarlo y usarlo y además se puede completar. Es un libro que realmente nos despierta mucha inquietud y además que para hacer la segunda parte, la tercera parte y además continuarlo por épocas, continuar lo que es los años siguientes hasta la actualidad. Entonces realmente es algo muy funcional. Yo revisando, cuando vi el libro, inmediatamente me acordé de un álbum que tengo de lo que sería una muchacha que se llamaba Elena Zamora Pobres, que es este álbum que les traigo aquí. Es un álbum de recortes que era muy común en el siglo XIX hacer, y entonces la gente en general recortaba y hacía su propio álbum con caricaturas de los personajes de la época. Entonces, pues es realmente muy parecido y al final abajo viene el nombre y todo, y realmente es muy, muy significativo. Aquí está. Y entonces eso para mí fue muy agradable ver que el libro recuperaba ese espíritu del recorte, de la investigación y además el diseño le ayuda mucho. El formato mismo del libro es como un álbum para que se pueda consultar de esa manera y poderlo revisar. Entonces, realmente es muy significativo y muy útil. Al final vienen las biografías de varios caricaturistas, bueno, no de varios, sino de todos los caricaturistas que encontraron retrato y autocaricatura, o que le hicieron otros caricaturistas la caricatura. Y lo curioso e interesante del libro y del estudio es que nada más registran a 11 caricaturistas. En todos estos, que serán como casi 50 años, un poco menos, solo hay 11 caricaturistas. Entonces, claro, la pregunta es para Esther, ¿por qué cree que nada más tan poquitos caricaturistas firmaron? Si uno revisa todo el libro, la mayoría de las caricaturas están sin firma. ¿Por qué no firmaban los caricaturistas del siglo XIX? Debe de haber varias razones, pero digamos que es algo que se repite, incluso los más famosos. Posada a veces no firmaba, Villazán a veces no firmaba. Entonces, Hernández casi siempre firmaba, por lo menos ponía una H, pero hay otros que no. Entonces es interesante porque además esto de no firmar en muchos casos ha creado más confusión, porque entonces muchos autores atribuyen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Fisgón le atribuía a Hernández las caricaturistas de un personaje que firmaba como Gaitán, y según él por las letras, que no sé qué, y tiene que ver, y yo no veo eso nada claro. Y yo creo que pues hay muchos caricaturistas del 19 que pues no conocemos sus retratos, y que no creo que sea limitado a 11 caricaturistas toda la época de oro de la caricatura mexicana, que es el periodo que abarca el libro. No creo, hay muchos más, pero pues claro, no hay retratos. Por ejemplo, de Manilla no hay retratos, a varios caricaturistas, hay uno que firmaba como Moctezuma, tampoco hay retrato, y entonces así se tienen algunos datos. Tampoco se sabe de muchos de ellos cuándo nacieron o cuándo murieron, y mucho menos encontrar retrato. De hecho, al final, igual en las biografías de los caricaturistas, por ejemplo, en Posada no hay una caricatura de él.
sino pues hay los únicos dos retratos que se conocen y ya hasta ahí la historia. Entonces, pues es yo creo que algo que me parece interesante destacar, eso que vale la pena pues incluir o hacer un diccionario más amplio y que incluya a los demás caricaturistas que aunque no hay retrato ni hay muchos datos, por lo menos se sabe en qué periodo y en qué publicación estuvieron activos. Entonces sí es un festejo. Yo quiero mucho felicitar a Esther y a su grupo de colaboradores porque hicieron un trabajo realmente impecable. Yo estoy muy contento con el libro y creo que va a ser una herramienta muy útil para todos los investigadores y para todos los que nos gusta la caricatura y apreciamos las artes gráficas. Ya es una herramienta fundamental. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, Mercurio, si la pregunta de los caricaturistas, yo creo que entre Moctezuma y Gaitán hay 25, 30 años después que los otros ya tienen una personalidad asentada y todo. Y yo creo que al principio estos son seudónimos más que personajes de carne y hueso. Y que un ojo como el tuyo, que ha visto tantísimo, nos podría ayudar en ver estos seudónimos, porque yo sí estoy convencida de que Gaitán, de que Moctezuma son seudónimos. Y por ahí va otro que se me escapa, que era el de Escalante. Imagínate a mí que se me olvide el de Escalante. Ya, Firmaba Folín, hay uno en la orquesta, Folín. Folín. Entonces, yo creo que estos son seudónimos y ciertamente la pluma de Hernández al principio y la pluma de Hernández después de 5 años, después de 15 años, pues es más sofisticada, más contundente, ¿no? Entonces, sí hay que buscar esos seudónimos. Y bueno, estoy de acuerdo contigo y todas las presentaciones que hemos tenido nos dicen, no, pues continúenlo, vamos a hacerlo de los años 1960 para ahora. Y tienen razón, están los caricaturistas vivos y podríamos acudir a, oye, ¿a quién pintaste aquí? O ya no, mejor ni se acuerdan, ¿verdad? Eh, aquí pasándonos las noticias, Damián Ortega está trabajando con Helio Flores para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces sí ya vemos bastantes que el libro o los rumores que se hacían de que estábamos haciendo este libro han permeado a la sociedad y bueno, hagamos la enciclopedia. Porque ya con los diccionarios no creo que nos baste. ¿Cuántas caricaturas al día podemos ver, no? Hoy. Claro que algunas son terriblemente espantosas, pero bueno, eso ya está por juzgar, ¿no? Bueno, Fernando Ayala Blanco, ¿cómo es que te encontré? Bueno, pues te encontré por un programa de radio que estaba en Guanajuato y salió el programa de radio y hablaste sobre la caricatura y dije, ay, pues esa es una nueva perspectiva, es una perspectiva pues que es la primera vez que yo veo tu rostro, ¿no? Eh, Sabía que venías de ciencias políticas porque lo dijeron en el radio, pero en fin, cuéntanos de ti, por favor. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues antes que nada agradecerles la invitación a esta feria del libro y la presentación de este libro, que es un gran proyecto, o sea, es un libro que tiene muchas dimensiones, pero sí, efectivamente, yo sí te conozco, yo sí te conocí a ti, Esther, pues, te he leído y todo, porque hice mi tesis de licenciatura sobre la caricatura política en el Porfiriato. Y a partir de ahí, pues trabajé, pero me enfoqué más en la dimensión arte-poder, desde todas las ópticas que pudieran abordarse. Y una fue la caricatura, y siempre me agradó, me gustó mucho tu perspectiva, en el sentido de que no fue considerada como como un gran arte la caricatura o la fotografía en el siglo XIX, pero abrieron de alguna manera el camino. Si bien es cierto, no estaban consideradas como artes dentro de la academia, como lo mencionas también en el libro,
pues todo eso a mí me generó una inquietud porque dije, no, pues la caricatura es sensacional. Yo soy un diletante de la caricatura, ¿no? Me considero más un diletante de la caricatura y un caricaturista frustrado. Siempre quise ser caricaturista, pero soy malísimo, ¿no? Entonces, no se me dio. Y entonces me dediqué más a estudiar la caricatura y a estudiar ciencia política. De alguna manera, un causante que hizo que estudiara ciencia política fue la caricatura, ¿no? El consumir caricaturas políticas. Y como mencionó Mercurio, pues al principio las veía desde niño y pues igual, a veces no las entiendes porque no tienes ese bagaje, ¿no? Conceptual, cultural, histórico, pero te atraen, te gustan, o sea, las caricaturas y los cómics en general. Y conforme fui creciendo, pues me fui imbuyendo, estudié unos diplomados de historia del arte y ahí fue cuando dije, esto me gusta y me enfoqué mucho en la caricatura. Y en la licenciatura, pues ya dije, bueno, pues ahora sí, estudio a la caricatura política en el Porfiriato. Y esas fueron digamos que, mis andanzas y mis provocaciones para yo poder adentrarme en el mundo, ¿no? De la imagen a partir de la caricatura. Y ya luego, pues me seguí estudiando la relación arte y poder desde otros ángulos. Y en ese sentido, bueno, ya más o menos ahí expliqué por qué la caricatura y qué curioso que a partir del programa de radio, que también fue así como fortuito, de repente me dijeron, oye, ¿no quieres participar en un programa de radio? Y dije, bueno, pues va. Y era de Radio UNAM, y luego pues no lo escuchan mucho, pero pues ya me di cuenta que sí. Y bueno, al leer este libro a mí me pareció sensacional, o sea, la verdad es más que un libro, un poco, también tú lo señalaste, Esther, para mí es como un objeto arte a partir de un libro y que lo tienes en tus manos, ¿no? O sea, lo tienes aquí en tus manos, bueno, aquí, y con todas las caricaturas y los textos. Y se me hizo muy interesante porque lo puedes leer desde distintos ángulos o lo puedes utilizar desde distintas perspectivas. Y lo más importante para mí es que se me hizo algo lúdico, divertido. Ciertamente es un instrumento, un libro de investigación, todo un proyecto con un conjunto de historiadoras bajo la coordinación de Esther Acevedo, que ya tiene pues toda una trayectoria, ¿no? En el estudio de lo que es la caricatura y la caricatura política en el siglo XIX, pero que le dan ese sesgo eh, lúdico, digo yo, en donde lo puedes abrir en donde sea y comenzar por donde sea. Obviamente, pues yo comencé leyendo el estudio introductorio, ¿no? De Esther, y luego siguieron los agradecimientos. Y vemos cómo ahí te explica, que ya lo mencionó, y cuando tengan el libro, ojalá lo puedan tener, leer y hacer lo suyo, los que nos estén viendo, y cuando vayan a participar en la feria y pues puedan consumirlo. Sirve no solamente a investigadores, a estudiantes, a profesores, sino al público en general que esté interesado en el siglo XIX. Por eso es A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico México 1861-1903, pero en realidad, al adentrarnos en las biografías y en las imágenes de los personajes, pues es prácticamente todo el siglo XIX. En ese sentido, me gustó muchísimo cómo articularon todo este constructo de biografías, una biografía ortodoxa, digamos, con los datos más importantes de cada uno de los personajes, en donde aparecen pues los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Porfirio Díaz, Antonio López de Santana, Benito Juárez, Comonfort, etcétera, ¿no? Bueno, Bernardo Reyes, etcétera. Pero también intelectuales, personajes de la Iglesia Católica, personajes de las finanzas, de la economía, que finalmente conformaron a la élite de esa época. Y a mí, como politólogo, me interesa mucho porque me sirve para ver también esas imágenes desde la teoría de los grupos de poder. ¿Cuáles son esos personajes del poder político? Esos personajes del poder económico, del poder religioso, del poder militar, del poder cultural, o del social, ¿no? De la época. Por lo tanto, pues bueno, vemos que en ese constructo está
está la biografía tradicional, pero también la anécdota, con textos de la época, como el de Ireneo Paz, ¿no? Que se menciona en el libro, o lo de José Juan Tablada, que también se menciona en el libro. Y a partir de ahí, todo este equipo, la verdad, felicitarlas, ese ingente trabajo que hicieron, que debe de haber sido de años, ¿no? Deben de haber sido años de trabajo consultando esas fuentes directamente. Y a partir de la anécdota viene la fotografía. Vemos cómo ya se mencionó una fotografía realista del personaje, pero luego viene el recorte. Y además del recorte, que finalmente ya es algo creativo de ustedes, yo lo veo como una intervención desde el punto de vista del arte. O sea, están interviniendo algunas obras y eso me gustó muchísimo. Está el catálogo, que yo me detuve muchísimo en el catálogo. Leí casi todas, ¿no? La verdad, no leí todas las biografías, pero leí casi todas las biografías y obviamente las seguiré leyendo, las que me faltaron, pero sí leí muchísimas y me di cuenta de la riqueza de este trabajo, de este libro, que para mí, como lo digo y lo reitero, es un objeto arte, ¿no? Pero que te sirve para investigar y para socializarlo con tus alumnos, con tus colegas, etcétera, y para tus propias investigaciones. Y en el catálogo me detuve y fue fascinante ver cómo aparecen la orquesta, el aguizote, el hijo del aguizote, el padre Cobos, en fin, un sinnúmero de publicaciones, pero también pues a los grandes personajes, ¿no? También el otro que firmaba con seudónimo, pero que lo tenemos bien detectado, es Daniel Cabrera, ¿no? Fígaro, y vemos cómo están, pues, Escalante, Hernández, Alamilla, Posada, Cabrera, y toda una pléyade de grandes caricaturistas que si uno como lector de este libro, como investigador, ve el catálogo, va a ser súper útil, ¿no? Va a ser muy útil para poder darle giros. Yo digo giros, pues podrían ser giros hermenéuticos a las investigaciones o a las apetencias de cada uno de los lectores de este trabajo. También es muy importante señalar que pues es un puente, ¿no? O sea, para mí sería como un puente a partir de este constructo, en donde se me pasaba el hilo conductor y el articulador de todo es la caricatura. Y eso es lo que más me gustó a mí. Cómo la caricatura es este hilo conductor que te permite ir de uno de estos, de un elemento a otro, de este constructo, para poder leerlo o verlo desde distintos ángulos y abrirlo y finalmente hacerlo algo divertido, realmente muy divertido. Entonces la caricatura es uno de los grandes personajes en esta tragicomedia de la historia del siglo XIX, en donde este periodo que se analiza en realidad es un puente entre la primera mitad del siglo XIX y lo que está por venir, ¿no? Que va a ser la revolución, y los inicios del siglo XX, o el final del porfiriato y la revolución y los inicios, el maderismo, la revolución y los inicios, toda esa, digamos, toda esa época hasta llegar al día de hoy. Suena como algo imposible, pero yo creo que pues deberían de animarse y seguir en esa línea, aunque se tarden muchos años, no importa, va a ser un proyecto y otro proyecto y otro proyecto, y siempre está el INA, y está la UNAM, y están varios espacios en donde se puede trabajar y continuarlo, porque realmente es fascinante. Ahorita justamente estoy dirigiendo una tesis de una chica de maestría sobre la caricatura política, pero haciendo un análisis entre los primeros, o sea, los años que coincidieron los primeros de AMLO con los de Trump. Y pues va a analizar el Reforma, va a ser a partir de periódicos mexicanos, falta todavía seleccionar a cuántos caricaturistas, pero es el Reforma, el Universal y la Jornada, pues, para los tintes ideológicos. Obviamente le voy a prestar el libro, o le voy a decir que lo compre, porque va a ser una herramienta fundamental para su trabajo y sobre todo el estudio introductorio de Esther Acevedo, que te sumerge, ¿no? Que te sumerge realmente al mundo del siglo XIX y te genera ese gusto o esa inquietud por consumir
biografías, caricaturas, libros, ¿no? También toda la bibliografía que viene al final es impresionante. Por eso, pues termino nada más con una cita, ¿no? De Baudelaire, de Lo cómico y la caricatura, que te dice que finalmente la caricatura no tiene dientes de león como el león, pero muerde con la risa, algo así dice, ¿no? Pero la caricatura es sensacional, entonces los invito a que conozcan este trabajo porque realmente es un trabajo que les va a ayudar, pero se van a divertir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues no, mira, este grupo estuvo formado por puras mujeres. Ahora hagan uno mixto y entonces, con muchísimo gusto, porque a mí también Gonzalo Rocha, que fue uno de los presentadores, me regaló un librito de él y pues de las 60, 70 caricaturas que había, 4 o 5, dije, ¿y este quién es? Yo he vivido esa época, ¿no? Debería saber quién es. Y pues no, no sé quién es, entonces creo que sí será muy útil empezar por el presente, cuando tenemos vivos a los personajes. Y bueno, alguien que cuenta muchas anécdotas es Elena Poniatowska. Yo dije, bueno, pues ya la voy a empezar a recortar para los comentarios de época. Y, y sí, sí es una buena idea, es una idea que necesitábamos, es una idea que necesitan los investigadores, que yo a lo largo de dictaminar ciertos artículos me encuentro con que el personaje central del artículo está mal identificado, ¿no? Entonces, pues se cae el artículo, se cae todo, ¿no? Si estás presentando a otra persona que no es de la que estás hablando, ¿no? Entonces, y son artículos que se van a revistas extranjeras. Y claro, en las revistas extranjeras, poner uno o poner al otro, pues no les hace mucha diferencia, ¿no? Entonces sí, sí creo que las dos cosas es un instrumento de investigación muy serio, porque todo lleva a pie de nota, ¿no? Cualquier comentario que se hace, tú lo puedes checar y está el libro, está la página. Y por otro lado, si es este arte objeto, como historiadoras de arte, todas, sí, todas, tenemos mucho aprecio por la estética, ¿no? Porque quede un libro y no solamente en Zoom que puedas ver todas las caricaturas completas, ¿no? Sino el tocar el papel, el reírte del zapatito que usaban o que le pusieron, ¿no? La gran desproporción entre toda la figura, y no fue solamente cosa del retrato, ¿no? El retrato carita, retrato carita, retrato carita. Ahora, esa que nos enseñó Mercurio del hijo del aguizote, pues es una maravilla, ¿no? Y, y, y así es como quedó Juárez. Si yo te enseño o les enseño a un público que no conoce a la figura de Juárez y les digo, este es Juárez, me dicen, ah, estás chiflada, ese no es Juárez, de ninguna manera. Pero si uno va recorriendo todo el proceso que fue sufriendo el deterioro de las diferentes reelecciones y de las diferentes enemistades con los grupos poderosos, pues sí, llega a ser este monstruito con los guantes de pelea, ¿no? Y una figura que casi parece una cucaracha, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces vamos a compartir un poco más de estas ideas y yo le preguntaría a Mercurio, de haber visto el libro, ¿qué te parece nuestra intervención de la caricatura con los recortes? Es una buena pregunta porque no lo comenté. Yo creo que sí me gustó la idea porque cuando lo vi quedé muy contento. Sin embargo, creo que hubiera quedado un poquitito mejor si se hubieran combinado las imágenes y el texto en el diseño, pero es una cosa según yo, de diseño gráfico para quedar integrado y no como imágenes y texto, como que eso se me hace un poco limitado, cuadrado, pero en general me encanta que uno pueda ver a los
personajes, sobre todo los personajes que están en la política durante toda la dictadura de Porfirio Díaz, cómo van cambiando, o desde antes, incluso Juárez, que son pocos años los que está Juárez, pues está desde el 61 hasta que se muere, pues son realmente un periodo corto y sin embargo Juárez cambia, la caricatura cambia, como lo ve antes de que fuera presidente durante la intervención y ya en la República restaurada, entonces es fantástico cómo va cambiando, pero no solo cambia Juárez, cambia Díaz, cambian todos los personajes, y hay personajes que entran un periodo corto y luego ya no están, o que se mueren y que ya no hay forma de hacer más caricatura, entonces está realmente el libro muy bueno. Y sí, yo creo que para una nueva edición sí valdría la pena incluir, mezclar texto e imagen para que el diseño luzca un poco más, que todo más por eso traía este álbum de recortes, porque me recordó mucho esa idea de recortar y pegar, que además yo también de chico pues recortaba del periódico artículos, caricaturas, lo que me gustaba, y igual digo, de alguna manera hacía un álbum, y yo creo que era una práctica muy común en el siglo XIX, hacer álbumes de recortes o los artistas igual, como un caricaturista tenía su acervo de imágenes para poder hacer las caricaturas, necesitaba fuerzas un álbum de recortes porque no podía tener todas las revistas entonces tenía como una especie de archivo y ahí los caricaturistas consultaban que quiero un personaje, pues buscaban el personaje y así. Entonces yo creo que funcionaban así igual. Cada artista tenía su álbum y hacía recortes, que además es una ventaja y es yo creo que el punto significativo, y a mí me gustó mucho que incluían la fotografía del personaje, porque eso marca un antes y un después de la caricatura. Cuando se hace, digamos que popular en México la tarjeta de visita del retrato fotográfico, pues eso es todo un cambio para los caricaturistas, porque ahora sí tienen el retrato del personaje en cuestión que pueden estilizar, exagerar, y no como en la caricatura que se hizo antes de la fotografía, donde pues si lo veían de lejos o tenían alguna idea, pues es muy distinto. Entonces con la fotografía yo creo que es un cambio muy importante y se ve en la caricatura que se hace después y en toda esta caricatura que está recopilada. Entonces yo creo que sí es fantástico que tenga retrato, caricatura y que además es igual que el texto, tanto texto y imagen combinan muy bien. Lo único que sí es que decía que pues integrarlos, pero eso ya es ponerse muy exigente. Ajá. Pues fíjate que no pensamos en integrarlos porque no estábamos historiando la caricatura, sino lo que estábamos haciendo era investigar quiénes eran los personajes de las caricaturas para entenderlos nosotros en el contexto. Ese era, y creo que es la finalidad de la caricatura. No era contar una historia en caricatura, ¿no? Sino era un diccionario gráfico de estos 163 personajes, que ciertamente son pocos para un historiador, ¿no? Don Daniel Cosío Villegas decía, es que los personajes secundarios son tan importantes como los primarios y habrá que irlos sacando a la luz cada personaje de estos secundarios, que nosotros en el siglo XXI calificamos de secundarios, y nos vamos todavía con esta historia heroica de Juárez, Díaz, Maximiliano, Lerdo, Santana, ¿no? Y dejamos a estos personajes chiquitos que en realidad son los que conforman la sociedad, los que conforman las corrientes, los que dan luz a los periódicos, ¿no? Entonces, sí, no es hacer una historia que sería muy sugerente, ¿no? Una historia sobre la guerra del 47 y entonces ir poniendo algo, bueno, 47 hay poca caricatura, pero pues una de las tantas guerras que hubo, ¿no? Si nosotros vemos los libros sobre Juárez de Tamayo, encontramos que todos los días había una bronca en algún estado, en algún pueblito, en alguno de estos, ¿no? Entonces se podría enfocar a hacer unas mini historias de estos personajes colaterales
y sí, introducir estos pequeños brinquitos en las caricaturas. Yo animo mucho a mis alumnos a que pongan como pie de página el cuadro al que hacen referencia, no del que están hablando en general, en particular, sino los que lo indujeron a pintar eso, los que lo indujeron a esto. Entonces tienes la referencia en la nota de pie de página y meter la imagen a nota de pie de página también, ¿no? Porque es un referente pues muy activo, ¿no? Fernando, te preguntaría a ti, ¿cuál sería la crítica que le harías tú a este libro? Las flores. Bueno, una de como editor, ¿no? Más, el papel blanco. Ajá, El papel yo le hubiera puesto no tan blanco. ajá. No tan blanco, quizá. No sé, Mercurio que sabe mucho de edición. También Y ha yo creo visto que mucho, un papel más ligero, más ligero, que no fuera cuché, porque pues, el cuché es muy pesado muy y eso lo pesado. hace un poquito impráctico. Y además un papel mate para que diera un Mate. poco la idea del 19, incluso ni siquiera un papel brilloso, ya hay unos, pero en esta época, por lo de la pandemia, conseguir el papel está muy Muy complicado. difícil, sí. Sí, Así un que, papel mate. Pero pues no, o sea, en general, obviamente lo que tú mencionaste, Esther, de que faltan personajes, ¿no? Porque pues también es un trabajo ingente, ¿no? Esto es impresionante este trabajo. Y finalmente esa anécdota de Daniel Cosio, esa, digamos, es, pues, pues no anécdota, sino esa Eso, recomendación de Daniel Cosio Villegas de que como investigador también los personajes secundarios son muy importantes. Entonces, pues obviamente no van a estar todos, faltarían, pero pues eso ya sería cuestión de otro libro, ¿no? La segunda parte podría ser. Pero no, pues en general a mí me gustó mucho, tanto que como lo mencioné, es un objeto arte muy serio, la investigación, pero luego las investigaciones muy serias llegan a ser aburridas, la verdad. Y esta es una investigación muy seria que no es aburrida, que te permite adentrarte en esos personajes del siglo XIX y verlos bajo la lupa de la caricatura o de la fotografía o de la biografía. bueno, me avisan que nos quedan 2 minutos. Yo quisiera agradecerle sus comentarios y sí, yo soy una gente abierta a, a lo, bueno, más a lo bueno que a lo malo, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta recibir algunas sugerencias, no de mala leche, sino eh, que ayuden a proyectos que sigamos, ¿no? Lo pesado del libro me encanta, porque todos los libros de arte son pesados. Si tienen este tipo de papel y todo, entonces esto pues, sube el libro a lo que tú dices de objeto arte. Eh, Viridiana, Alejandro, a todos los que hacen posible la 33 Feria del Libro de Antropología y Historia. Muchísimas gracias. Que tengamos una tarde espléndida y que se anime todo el mundo a comprar los libros. Acuérdense que en la feria tienen descuento. ¿Alguien quiere decir algo más? Agradecer nada más la invitación y también felicitar a Angélica, que fue parte del, que está aquí presente. Bueno, está en el Zoom, pues también fue parte del equipo de investigación. Gracias. Mercurio. pues yo un fuerte aplauso, la verdad estoy muy feliz, muy contento. Es una herramienta muy necesaria y como han dicho, pues aquí los compañeros de mesa, es un libro fundamental para todo público. Entonces realmente quien le guste la caricatura de cualquier edad, es un libro indispensable que vale la pena tener en casa, que se va a disfrutar para toda la familia y para los investigadores y para los historiadores también. Entonces, cómprenlo, se los recomiendo, vale muchísimo la pena. Gracias. Pues sí, en casa mi papá nos hacía leer media página del diccionario todos los días para ir aumentando nuestro léxico. Entonces, aquí puede suceder lo mismo.
léanle un personaje a sus hijos, enséñenle la caricatura y van a ver que todos se van a reír. Muchas gracias. Gobierno de México.